Bendiciones a todos ustedes. De veras queremos agradecer su fidelidad a este programa Joyas Eternas de Iglesia Ven Señor Jesús. De veras hemos recibido reportes de ustedes de que ha sido de gran bendición y de veras nos llena y eso nos anima para seguir adelante. El día de hoy tenemos a nuestro pastor aquí como todos los días. Él está dispuesto para seguir enseñando y alimentando con la palabra del Señor. Pastor, Dios le bendiga. Gracias, Hugo. Qué placer estar con usted. Este día, la verdad que es una bendición contar con personas como usted. Gracias. Que hacen el programa más interesante y se enriquece más. Amén. Pues el día de hoy tenemos un programa, un tema bastante interesante y vamos a estar platicando acerca de alabanza y adoración. Una de las cosas, y con la primera pregunta que quisiera yo empezar, pastor, es ¿cuál es el sustento bíblico que nosotros podemos tomar para decir que hay un grupo de alabanza, un ministerio de alabanza o una actividad de alabanza y adoración en la iglesia? Debemos regirnos al Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento, ¿verdad? En caso de el tiempo de Moisés o la ley de Moisés, o al tiempo de David, que ha sonado mucho y realmente nosotros hablamos mucho de David, los de alabanza hablan mucho de David. ¿En qué nos debemos regir? ¿Cuál de estos puntos? ¿Es Antiguo Testamentario, es Nuevo Testamentario o es la parte de ese paréntesis de gracia que se habló en el templo, en el tiempo de David? Sí, muy interesante la pregunta. La verdad, hermano, primero yo quisiera quizás subrayar antes de contestar de lleno, que Dios es un Dios suficiente. Nuestro Dios, o sea, el Dios verdadero, es un Dios suficiente. Cuando hablamos de suficiente, es que Él no necesita de nada. Es decir, ni siquiera necesita de nuestra alabanza, ni nuestra adoración. Cuando la Biblia dice que Él busca adoradores, que le adoren en espíritu y verdad, no es porque Dios sea un Dios que esté buscando a ver quién lo reconoce, porque si no se va a deprimir. Sencillamente Dios es suficiente. De hecho, Dios no tiene principio. Todo tiene principio. Él no. Luego entonces hubo un tiempo exagerado. ¿Cómo contar el tiempo de una eternidad en la cual Dios estuvo solo, sin criaturas, y era suficiente? Entonces podemos decir con claridad de los atributos de Dios que Dios no es un vanidoso que esté buscando a ver quién me adora, a ver quién me reconoce, mi poder, mi fuerza. Eso totalmente desactivado, ¿verdad? Dios es suficiente y punto. Lo que pasa es de que a través de la alabanza y la adoración, que es la gratitud, el agradecimiento de la criatura hacia su creador, de ser tomado en cuenta para proyectos, para propósitos, porque todo lo que Dios hace tiene un proyecto y un propósito. Ya solo con eso es de tener una gratitud para poder lanzar una alabanza a Dios, una adoración a Dios. Por eso peca, aunque no esté en la Biblia, ¿cómo se llama? Si no adoras pecas, está implícito. Peca el que no alaba, peca el que no adora, peca el que no le agradece a Dios lo que es, lo que tiene, los propósitos, los proyectos. Peca, y sobre todo cuando no se le toma ni siquiera en cuenta. Pero dejemos esto, no es porque Dios, ¿cómo se llama? Repito, sea hedonista. Dios lo que es un Dios suficiente, número uno. Número dos, tenemos que entender que somos nosotros los beneficiados. Somos nosotros los que vamos a recibir la bendición porque la alabanza activa algo, que es lo que vamos a ver. La adoración activa algo. La alabanza y la adoración son llaves para abrir puertas dimensionales, para nosotros recoger bendiciones. Los beneficiados siempre vamos a ser los hombres cuando obedezcamos a Dios o hagamos las cosas que a Dios le gustan o las cosas que Dios ordenó. Los beneficiados vamos a ser nosotros. Siempre seremos nosotros. Vamos a ver más adelante, conforme van los programas, viendo que la alabanza trae liberación. Vamos a ver que la alabanza trae sanidad. La alabanza trae, lo más importante, la presencia de Dios. Amén. O sea, los beneficiados somos nosotros. Nosotros necesitamos alabar y bendecir a Dios, no porque Dios lo necesite. Los necesitados somos nosotros, por lo que activa, por lo que crea la atmósfera adorativa. Pero entonces vamos a ver esto. Dios estableció formas, y durante la Biblia hay muchas formas de alabar a Dios.
Si usted lee la Escritura desde el principio, hay muchas formas de alabar a Dios. Hay muchas formas por las cuales agradecerle, o formas de cómo hacerlo, y formas cómo presentarse delante de Él. En todo el Antiguo Testamento, en la época que se le ha llamado la época patriarcal, había una forma de acercarse a Dios que era a través de altares. Venía un hombre y quería acercarse a Dios. ¿Qué hacía? Levantaba un altar, hacía un sacrificio, le presentaba un sacrificio a Dios. De hecho, había una revelación clara en Adán de que a Dios había que acercársele con sangre sustituta del pecador. Y entonces había un sacrificio, y allí Dios se acercaba al hombre y le hablaba al hombre y le daba mandamientos al hombre y le daba promesas al hombre y hacía pactos con el hombre. Era una bendición levantar altares. Más adelante se establece la nación de Israel, y a la nación de Israel ya le establecen una forma de culto, un culto que le llamamos el culto levítico, que era un culto donde primero había un templo físico. No se podía adorar en otro lugar, tenía que ser en ese templo, porque Dios se comprometió a residir en ese templo. Dios se comprometió a estar en ese templo. Primero fue el tabernáculo de Moisés, más adelante fue el templo de Salomón, y Dios ahí se comprometió a estar. Entonces la gente que quería acercarse a Dios tenía que ir a un lugar. Si vivía en el extranjero, por lo menos 3 veces al año tenía que subir a ese lugar, porque era el lugar de la adoración. Dios había escogido Jerusalén y el templo de Jerusalén para que ahí la gente se congregara, y por lo menos 3 veces al año pudiera estar presente en un culto, presente en un lugar donde físicamente, geográficamente iba a estar Dios. Y ahí había un culto, habían ceremonias, se hacía un sacrificio de sangre, se quemaba el animal, el sacerdote. Entonces ahí tenemos una gran figura de cómo se adora a Dios y cómo se alaba a Dios. Pero después, en el tiempo de la ley, Israel peca, prevarica. Y viene una situación impresionante que se le llama el tiempo de los jueces, que es el tiempo en el cual la gente deja la ley de Moisés, la ley, que es la ley de Dios, la abandona y hace una mezcolanza a Israel de lo que es el paganismo, la idolatría, el ocultismo, con lo que es el culto a Jehová. Hicieron una mezcla. Desde luego esa mezcla era abominable a los ojos de Dios. Y la Biblia dice que en el tiempo de los jueces, como no había rey en Israel, la gente hacía lo que se le daba la gana. Teniendo la ley para hacer lo que Dios quería, la gente no hacía lo que decía la ley, sino lo que dictaba su corazón, y esa mezcla pagana. Entonces se vivió una crisis tan fuerte que el templo se desmanteló. Dice la Biblia que parte del mobiliario estaba en Kiriat Jearim, que ahí estaba el arca. Otra parte estaba en Gabaón, donde estaba el candelero de oro y el altar de bronce. Y lo demás se había perdido. Es decir, no hubo un cuidado del culto a Dios. No hubo un cuidado de proteger y resguardar el templo. Entonces prácticamente Israel se quedó sin culto. Prácticamente Israel se quedó sin la ordenanza de los principios y fundamentos de Moisés. Y ahí pues obviamente hay problemas muy serios. Viene Dios y establece por voluntad y deseo del pueblo, establece la monarquía en Saúl. Pero Saúl se ocupó en todos los asuntos menos en la presencia de Dios. No le importó, no le interesó. Tan no le interesó que le interesaba su prestigio como rey, estar bien ser honrado delante de los príncipes y delante de los ancianos y del pueblo, que lo que menos le interesó fue agradar a Dios. Entonces no se preocupó ni por el templo ni por el culto, eso no le interesaba a él. Entonces muere Saúl y Dios levanta a un hombre conforme a su corazón. Y este es David. Pero entonces lo lógico es que David viniera a recoger la ley de Moisés y la estableciera y recuperara el tabernáculo, el templo de Salomón que estaba en ruinas, el tabernáculo de Moisés que estaba en ruinas, que estaba perdido. Repito, en Kiriat Jearim una parte, en Gabaón otra parte, y lo demás se había extraviado. Entonces lo lógico era que David, que era conforme al corazón de Dios, ahí sí que recuperara el tabernáculo de Moisés y se volviera a institucionalizar esa ley, ese culto, esa forma de hacer culto a Dios. Lo impresionante es que David no hace eso, sino que David levanta otro tabernáculo. Y por cierto se le llama el tabernáculo de David.
Y así lo llamó Dios. Dios bautizó a ese tabernáculo como el tabernáculo de David. Y entonces, pero la situación es, bueno, el tabernáculo de David tiene los mismos utensilios del tabernáculo de Moisés. La respuesta es no. No tiene atrio, no tiene lugar santo. Luego entonces no tiene mobiliarios. El único mobiliario que tiene es el tabernáculo y el arca del pacto. Ahí es donde asombra. Porque entonces la forma de hacer culto obviamente va a cambiar. Porque si no hay atrio, no hay sacrificios. Si no hay atrio, no hay sacerdotes levitas. Porque los sacerdotes levitas tenían que lavarse las manos, cambiarse las vestiduras para poder entrar al lugar santo. Y lo más tremendo es que David no institucionaliza al sumo sacerdote levita para que entre a su tabernáculo, sino que él es el que entra al tabernáculo. Y David no es levita, no es de la tribu de Leví, David es de la tribu de Judá. Entonces, si nos damos cuenta, David hizo una forma de culto totalmente diferente a la que se había establecido en Moisés. Entonces ahora ya hay dos tabernáculos, el de Moisés y el de David. Y nosotros vemos que en el tabernáculo de David, que lo vamos a estudiar en el próximo tema del día de mañana, en el tabernáculo de David se vieron cosas que nunca se dieron en Moisés. Se dieron cosas nuevas, realmente era un culto novedoso a lo que ya se conocía por años de años en la escritura, en la tradición de lo que era Moisés. Entonces, cuando ya David establece el tabernáculo y hay una forma nueva de culto, se le ocurre morirse a David. Y David se muere. Entonces todos sabemos que sucede al trono Salomón, su hijo, de Betsabé. Y entonces Salomón lo que hace es que hace un templo tomando la maqueta o tomando el diseño del tabernáculo de Moisés. Entonces Salomón no sigue la línea de David su padre, sino que sigue la línea de Moisés. Y entonces en ese templo de Moisés, que ya es más suntuoso, que ya es más completo que el tabernáculo de Moisés, pero ahí se establece el culto levita. Ahí se establecen las ordenanzas de Moisés y sigue la ley de Moisés. Cuando Jesús vino a la tierra, estaba levantado un templo a la manera de la maqueta del tabernáculo de Moisés. Y los cultos que se hacían eran cultos, aunque ya deformados, aunque ya con muchos agregados, aunque ya con muchas situaciones abominables, incluso al mismo Dios, que él mismo decía que ya los sacrificios le eran abominables, ya el culto ya lo habían prostituido, ya había una mezcla también cuando Jesús vino de lo Moisés, que ya no era puro. Cuando Jesús vino a la tierra, ya los sacerdotes, los sumos sacerdotes habían mezclado mucho. Ya no era la ordenanza 100% levítica, ya habían algunas cosas extrañas ahí. Pero no es el tema. Lo importante aquí es que cuando Jesús viene, Jesús no entra al templo. Primero porque no es levita, él también es de la tribu de Judá. Él nació en Belén de Judá. Entonces él no oficia como sumo sacerdote, él no oficia como levita, él no oficia como sacerdote. Él no entró a ese templo. Él no predicó desde el lugar santísimo, ahí no vio al Padre, jamás. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús hace casi lo mismo que David. David, porque nunca ve usted a Jesús yendo al templo a ofrecer un sacrificio. Bueno, es razonable. A ese templo se acercaban los pecadores, porque lo primero que se hacía era un sacrificio de sangre, sustituyendo al pecador. Pero ¿cómo se iba a acercar Jesús a ese templo si jamás había pecado? Y nunca pecó. Entonces para él no era esa forma de culto, sino que él iba como David a otros lugares. Y en el lugar donde invocara el nombre de Dios, Jesús, ahí estaba el Padre, aunque no estuviera en el templo. Jesús fue una excepción. Exactamente. Jesús iba al monte, oraba y ahí estaba el Padre. Jesús oraba frente a la tumba de Lázaro y ahí estaba el Padre. Jesús oraba en las calles donde estaba el féretro de la mujer, del hijo de la viuda, y ahí está el Padre con él. Jesús está en las plazas, está en las calles, y donde quiera que invoca el nombre del Padre, ahí está el Padre con él. Bueno, se va al Jordán y ahí está el Padre con él. Y donde quiera que está el Espíritu Santo con él. Entonces aquí hay una situación. Entonces Jesús se convierte en el tercer templo.
Ya no es el templo, el tabernáculo de Moisés, ya no es el tabernáculo de David, Jesús es el nuevo tabernáculo. Y de hecho, cuando la Biblia dice en Juan capítulo 1 que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, la palabra habitar, si la vemos realmente en el arameo que se escribió, no es habitó entre nosotros, sino tabernaculizó entre nosotros. O sea que él era el otro tabernáculo, el tabernáculo de Jesús. O sea que tenemos el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de David y el tabernáculo de Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Jesús vino a establecer la ley como debería ser, no como Moisés falló, no como fallaron todas las líneas sacerdotales generacionales fallaron, que cuando Jesús llega, ya la casa de Dios es una cueva de ladrones. Jesús viene como tabernáculo a enseñar qué es lo que Dios quería hacer en el tiempo de la ley. Cómo quería establecer la ley. De hecho, él dijo, yo vine a cumplir la ley, no la vine a abrogar, vengo a cumplirla. Vengo a enseñarles cuál fue el corazón del Padre cuando diseñó la ley. Vengo a enseñarles de qué se trataba todo el ritual de la ley. Yo soy el cumplimiento de la ley. Bueno, en Jesús se cumple la ley. Pero viene Jesús y todos estaban muy contentos con Jesús. Y estaríamos muy contentos si Jesús se hubiera eternizado así como estaba. Estuviéramos muy contentos. Porque hubiera un enfermo, lo sanara. Hubiera un endemoniado, lo liberara. Pero ahora viene una situación. Jesús muere, resucita y se va al cielo. Y deja una iglesia incipiente, que la iglesia no sabe qué hacer. Porque dice, ahora nosotros somos de la iglesia. Ahora somos el cuerpo de Cristo. Y Él es nuestra cabeza. ¿Pero qué hacemos? Dicen los apóstoles. ¿Tenemos que agarrar el tabernáculo de Moisés para adorar a Dios? ¿Para acercarnos a Dios? ¿Para establecer nuestra conducta, nuestra vida en lo que Moisés enseñó? ¿O qué hacemos? Porque la situación era esta. Gentiles que no eran judíos se estaban convirtiendo. Y por ejemplo, vamos a decirlo de esta manera, las 7 fiestas de Israel invocaban, era una celebración de independencia de Israel de Egipto. Los gentiles nunca estuvieron esclavizados en Egipto. Entonces esas fiestas pues no tenían sentido para los gentiles que se estaban convirtiendo. Entonces la situación es, ¿qué hacemos ahora con los que se están convirtiendo que son gentiles? ¿Cómo levantamos el tabernáculo de Moisés en ellos? Les enseñamos a circuncidarse, que guarden las fiestas, les enseñamos que guarden las ordenanzas de Moisés. ¿Qué hacemos? Hechos 15. Y hubo una discusión, porque había gente que decía, no, pues si se convirtieron los gentiles a la iglesia, pues que guarden la ley de Moisés y sus ordenanzas y que se circunciden. Pero como que no le hacía match a los apóstoles, como que había algo que parecía lógico, pero en la lógica espiritual no era. Es un nuevo cuerpo. Entonces viene la situación, ¿Jesús qué es? ¿Quién es Jesús? Entonces viene la revelación, ¿quién es Jesús? Jesús es un sumo sacerdote de una orden sacerdotal diferente a la de Aarón. Entonces ahí la gente se rasca la cabeza. Bueno, si Jesús no viene de la línea de Aarón, sino que es un nuevo sacerdocio, luego entonces debe tener otro sacerdocio y otra forma de culto. Entonces ahora hay que preguntarle al sumo sacerdote de Melquisedec, oiga, ¿y usted cómo quiere que hagamos el culto? ¿Y qué tenemos que cumplir? ¿Y qué tenemos que vivir? Porque lo que se vivió en Moisés era bajo el sacerdocio de Aarón, pero ahora es un nuevo sacerdocio. Y dice Hebreos 7 que necesario es que si cambió el sacerdocio, también cambie la ley. Eso es necesario. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces en Hechos 16, entonces ya se para Santiago como la cabeza apostólica, como la autoridad apostólica de Jerusalén, teniendo ahí a Pablo, que era la cabeza apostólica de Antioquía, y dice, momentito señores, estoy recibiendo por el testimonio de lo que dicen los apóstoles, por lo que dice la Biblia, que lo que Dios quiere para este tiempo, que estamos en el nuevo sacerdocio, el de Melquisedec, que Dios quiere que restauremos, bueno, ni siquiera nosotros, sino que Él quiere restaurar el tabernáculo de David que estaba caído. Entonces la pregunta del millón es, ¿cómo adoramos ahora a Dios? ¿En qué modelo? ¿En el de Moisés, antiguo testamentario, o en el de David, que también es antiguo testamentario? Pues la respuesta es muy clara, Hechos 15, 16, de acuerdo al modelo del tabernáculo de David. Entonces, si vamos a hacer un culto, si vamos a crear un ministerio de alabanza, de adoración, si vamos a crear un sacerdocio, tenemos que buscar las bases en el tabernáculo de David. Porque es lo que ahora Cristo Jesús
resucitado, está restaurando para la iglesia. Hechos 15, 15, 16. Y eso es lo que Dios quiere para esta iglesia, que es judío gentil. Porque dice el Señor, yo voy a restaurar el tabernáculo de David para que el resto de los hombres, hablando de todo el mundo gentil, hablando de todos los continentes, busquen a Dios, pero que lo busquen y lo adoren y lo encuentren según el modelo, ya no de Moisés, sino el modelo de David. Así que esa no es ocurrencia suya, ni mía, ni de nadie. No es que Dios es una nueva moda de cómo alabar a Dios ahora. No, ahora tenemos que buscar cómo lo hizo David. ¿Cómo hizo el ministerio de alabanza David? ¿Cómo hacían los cultos en David? Para ver la forma de cómo ahora nosotros, que somos miembros de la iglesia, podamos alabar, bendecir, adorar y ministrar al Señor de acuerdo a las bases que David estableció en su tiempo. Amén. Wow, estoy impresionado realmente por tal introducción al tema. La verdad es que estoy bastante claro realmente en cuál es lo que hoy debemos seguir. Entonces, yo quiero invitarles a todos ustedes que no se pierdan el programa de mañana, porque vamos a estar hablando acerca de cómo fue la estructura que formó David, qué fue lo que llamó, para qué fue que instituyó un ministerio, porque ahora vemos que ya no es un ministerio, no es solamente hacer un grupo de alabanza o un grupo de canto y ya estuvo, sino vamos a ver el día de mañana cómo David instaura un ministerio, y no hablo de ministerio de alabanza como algo jerárquico, sino tal vez como un ministerio de alabanza que va a ser algo de sumo valor. Voy a decirlo de esta manera, es el ministerio base para los 5 ministerios. El ministerio de alabanza, vamos a decir así, es una base para que los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros ahora recojamos de ahí la comunión, algunas que tiene el esposo. Palabra, revelación de la adoración, revelación de los dones, revelación de todo, y lo vamos a extraer de David, de esa estructura que se levantó en David. No sé si me estoy dando. Claro que sí, claro que sí. Y bueno, realmente uno de los primeros fundamentos de esto es de un ministerio ungido, ¿verdad? Como el ungido, él fue el ungido. Pues los ministerios de alabanza tenemos que ver que sea un ministerio ungido, ¿verdad? Y otra, el significado de David, ¿verdad? Que es amor o amado, ¿verdad? El tabernáculo de amor, un tabernáculo de una intimidad profunda. Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo el día de mañana. ¿Qué tan profundo va a ser el ministerio de alabanza, o qué tan profundo debe ser un ministerio de alabanza? Porque yo soy del ministerio de alabanza, acá en Iglesia Ven Señor Jesús, y esto me da un poquito más o mucho más de responsabilidad, porque no solamente es venir y dirigir un culto, salir un culto, o tocar bien, o tocar instrumentos, sino que vemos cómo este ministerio va aún más allá de lo que nosotros podemos pensar. Si usted conoce a alguien que esté en el ministerio de la alabanza y quiere aprender mucho más, la verdad le estamos invitando a que usted pueda el día de mañana hacer una reunión ahí en su casa, porque vamos a estar hablando cosas muy, pero muy interesantes. Otro de los puntos que vamos a tratar el día de mañana es acerca de la alabanza profética, cómo los que fueron instituidos, los sacerdotes que fueron instituidos, venían y tomaban un instrumento y ministraban y profetizaban con un instrumento. ¿Qué significa cada instrumento? ¿Cuál es la administración de cada instrumento? ¿Cómo los instrumentos se dividen en viento, cuerda y percusión? ¿Qué es lo que están ministrando estos instrumentos? Bueno, el día de mañana, porque el tiempo, pastor, se nos acabó y solo nos queda pues despedir. Pero creo que la introducción para el estudioso de la Biblia le va a quedar muy claro. Quizá para la gente que no profundiza mucho en la Biblia, quizá no fue muy práctico, pero para el estudio de la Biblia estamos justificando por qué vamos a estudiar el tabernáculo de David como modelo de alabanza y adoración en las iglesias. Bueno, entonces, pues hasta pronto. Muchas gracias por su fidelidad a este programa y nuevamente mañana estaremos con ustedes. Bendiciones.